Alemania es el mejor país del mundo. Después de 15 años volando a más de 50 pascalices, la azafata de la aerolínea alemana Lufthansa se desplomó en el pasillo de un hospital en México. Todo por una fractura en su mano. El corazón de su hija de 8 años se estaba deteniendo lentamente. El hospital líder en Alemania había dado una respuesta cruel. El tiempo de espera para la cirugía es de 2 años. Solo Dios sabe si la niña podrá aguantar hasta entonces. Ella siempre había creído que, sin importar a dónde fuera en este mundo, ningún lugar podría compararse con Alemania. Sin embargo, una frase de un médico mexicano negó por completo sus 15 años de convicción. 3 días. Podemos operar en 3 días. 2 años y 3 días. 730 días y 72 horas. La diferencia entre estas cifras cambió por completo el destino de una niña. Al ver que la factura del hospital era solo una fracción del costo estimado en Alemania, su orgullo de 15 años se desmoronó en lágrimas. La azafata, que había contemplado el mundo desde las alturas y creía saberlo todo, se preguntó, ¿por qué se quitó el uniforme de Lufthansa? ¿Dónde está su hija corriendo y jugando hoy? Hoy se revelará la historia completa de esas 72 horas milagrosas. Hola, soy Anna Müller, tengo 35 años y nací y crecí en Múnich, Alemania. Durante 15 años, trabajé como azafata para la aerolínea nacional Lufthansa. He puesto un pie en más de 50 pascalices, desde los rascacielos de Nueva York y los desiertos ondulados de Dubái hasta las luces de neón de Tokio. Todo eso ha pasado por mis ojos. Sin embargo, cada vez que el avión aterrizaba en el aeropuerto de Múnich, tenía el mismo pensamiento. Sin duda, Alemania sigue siendo la mejor. ¿Eso es autocomplacencia? No, creo que es una verdad evidente. Alemania es uno de los países con el PIB per cápita más alto del mundo. Su sistema de salud está a la cabeza de Europa, y la calidad de la educación es incuestionable. El aire puro de la Selva Negra, los trenes que llegan con precisión de minutos y el más alto nivel de seguridad en el mundo. Siempre pensé que el simple hecho de nacer en este país era como haber ganado la lotería de la vida. Y creía que mi hija, Clara, también había heredado esa suerte. Clara tiene 8 años, una típica niña alemana con cabello rubio y ojos azules. Soy madre soltera. El padre de Clara y yo nos separamos cuando ella tenía 2 años. La razón del divorcio no importa. Lo importante es que desde entonces la he criado sola. No ha sido fácil. El horario de una azafata es muy irregular. Vuelos al amanecer, largas noches en el aire y la necesidad constante de adaptarse a los cambios de uso horario. Mi madre me ha ayudado mucho. No pocas veces, cuando Clara iba a la escuela, yo todavía estaba en el cielo de Nueva York. Aún así, siempre me he esforzado al máximo. Quería darle a Clara lo mejor. La inscribí en la Escuela Internacional de Múnich. La matrícula anual es de 40.000 euros, un costo elevado, pero podía permitírmelo. El salario de una azafata de Lufthansa con 15 años de experiencia es bastante bueno. Clara es una niña brillante. Es muy querida en la escuela y es buena estudiante, especialmente en matemáticas. Su maestra una vez dijo que Clara tenía un pensamiento lógico excelente. En secreto, pensé, sí, es mi hija. Pero la primavera pasada, comenzaron a ocurrir cosas extrañas. Clara a menudo se sentía cansada. Cada vez que regresaba de la escuela, se tiraba en el sofá y se quedaba dormida. Al principio pensé que era porque estaba en la edad de crecimiento. Yo también dormía mucho cuando era niña, pero la situación empeoró. Durante la clase de educación física, con solo correr un poco, se quedaba sin aliento. Su rostro se ponía pálido y sus labios se volvían azulados. Un día, su tutora me llamó. Señora, Ana, Clara se desmayó hoy en el patio de la escuela. Debería llevarla a un chequeo médico. En ese momento, yo estaba en un vuelo de Londres de regreso a Múnich. Al recibir esa llamada en la cabina del avión, mi corazón se encogió. Tan pronto como aterrizó el avión, corrí al hospital. Tomó una semana obtener los resultados de las pruebas. El sistema de salud alemán es muy preciso, pero el proceso es, por lo tanto, extremadamente estricto. Durante esa semana apenas dormí. Cancelé todos mis vuelos. Aunque Clara decía que estaba bien, que seguramente era algo sin importancia, yo seguía muy preocupada. Quizás era el presentimiento de una madre. Fuimos al departamento de cardiología pediátrica del Hospital Universitario de Múnich.
El médico a cargo era el profesor Müller, el mismo apellido que el mío. Aunque solo era una coincidencia, sentí que era algo parecido al destino. El profesor Müller señaló una pantalla y comenzó a explicar. La pequeña Clara padece una variante de la tetralogía de Fayot, una cardiopatía congénita. Normalmente, la tetralogía de Fayot se detecta poco después del nacimiento, pero el caso de Clara tiene síntomas leves, por lo que se ha descubierto hasta ahora. No soy experta en terminología médica, así que pregunté, «Profesor, ¿es grave la enfermedad?» El profesor Müller guardó silencio un momento. Ese silencio fue la respuesta. Necesita una cirugía para corregir la estructura del corazón. La tasa de éxito es bastante alta, superior al 95%. Solté un suspiro de alivio. El 95% es casi seguro. Pero su siguiente frase me derrumbó. Sin embargo, la lista de espera para cirugía cardíaca pediátrica en nuestro hospital es actualmente muy larga. El caso de Clara no es una emergencia, por lo que se incluirá en la lista de espera regular. El tiempo de espera estimado es de entre 18 y 24 meses. ¿18 a 24 meses? ¿1 año y medio a 2 años? No podía creer lo que escuchaba. Alemania, una Alemania perfecta, ¿hacía esperar a una niña de 8 años 2 años para una cirugía cardíaca? El profesor Müller mostró un aire de disculpa. Explicó que, aunque el sistema de salud alemán es excelente, precisamente porque todos quieren el mejor servicio médico, los tiempos de espera inevitablemente se alargan. Había escasez de especialistas en cardiología pediátrica, y la programación de las salas de operaciones debía seguir un orden. Pregunté, «¿Durante esos 2 años, Clara estará bien?» El profesor Müller respondió, «Si lleva una vida moderada, la mayoría de los casos están bien. Sin embargo, debe evitar actividades extenuantes y necesita chequeos regulares. Y si ocurre una complicación aguda, entonces se la incluirá en la lista de cirugía de emergencia». ¿Complicación aguda? Entendí lo que significaba esa frase. Es decir, había que esperar a que la situación empeorara, a que su vida estuviera en peligro, para que la operaran antes. ¿Qué tipo de sistema de salud era ese? Al regresar a casa, lloré toda la noche. Clara dormía profundamente. Mirando su rostro sereno, me pregunté si la niña podría aguantar 2 años. ¿No podrá correr y jugar en la escuela? ¿Tendrá que sentarse a un lado durante la clase de educación física con sus amigos y vivir siempre con precaución? Yo había confiado en el sistema alemán, por no decir ciegamente. El costo promedio de la atención médica per cápita en Alemania es uno de los más altos del mundo. Cada mes pago más de 500 euros en seguro médico, unos 13,000 pesos mexicanos. Pago una prima de seguro tan costosa, y mi hija tiene que esperar 2 años para una cirugía. Busqué otras opciones, ir a Francia o a Austria. Busqué en línea, envié correos electrónicos y llamé a hospitales. Las respuestas fueron todas similares. Los pacientes extranjeros podrían tener que esperar incluso más que los ciudadanos locales. Los costos también serían astronómicos porque no estarían cubiertos por el seguro. El Hospital Universitario de Berlín dijo que el tiempo de espera era de 14 meses con un costo estimado de 150,000 euros, más de 3 millones de pesos mexicanos. ¿Y Estados Unidos? Busqué hospitales en Estados Unidos, el Boston Children's Hospital, el Children's Hospital of Philadelphia. Los tiempos de espera en Estados Unidos eran más cortos, entre 2 y 3 meses, pero el problema era el costo. Los costos de cirugía estimados oscilaban entre 250,000 y 400,000 dólares, más de 4.2 millones a 6,8 millones de pesos mexicanos. Aunque había trabajado duro durante 15 años, no tenía una suma de dinero tan grande. Al final, tuve que aceptar la realidad. La única opción era esperar 2 años en Alemania. No le expliqué los detalles a Clara, solo le dije que su corazón estaba un poco débil, que tenía que tomar medicinas y que necesitaba descansar durante la clase de educación física. Clara asintió. «Mamá, me recuperaré pronto», le respondí. «Claro que sí, cariño. Mamá arreglará todo». Era una mentira. No podía arreglar nada. Había visitado 50 pascalices, pero no podía encontrar una manera de curar el corazón de mi hija. Alemania, el lugar que yo creía el mejor del mundo, no podía hacer nada por ella. Pasaron unos meses. Reduje mi horario de vuelos para pasar más tiempo con Clara. La empresa fue comprensiva con mi situación.
Mi salario disminuyó, pero eso no importaba. Clara parecía adaptarse poco a poco. Se acostumbró a sentarse en el banco mirando a sus amigos correr y jugar durante la clase de educación física. También tomaba sus medicinas regularmente según la receta del médico. Pero yo sabía que de vez en cuando Clara lloraba por la noche. ¿Por qué solo yo no puedo correr, mamá? Un día, la escuela envió un aviso. La Escuela Internacional de Múnich y una escuela internacional en la Ciudad de México, se habían hermanado. Organizarían un programa de intercambio de estudiantes de 2 semanas durante las vacaciones de verano. Al principio, no le presté mucha atención. ¿México? Honestamente, no sabía mucho sobre México, solo que los tacos eran muy famosos y que Chichén Itzá era una maravilla natural. Ocasionalmente hacía escala en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México o en Guadalajara, pero nunca había entrado al país. Sin embargo, Clara se le iluminaron los ojos al leer el anuncio. «Mamá, quiero ir a México». «¿Por qué, hija?», le pregunté. Clara respondió. «Mi amiga Sofía en clase es mexicana. Dice que la comida en México es deliciosa y que en la Escuela de México incluso hay almuerzo gratis». «¿Es verdad, mamá?», me reí. «¿Almuerzo gratis? Yo tampoco lo sé». Clara insistió. «Mamá, quiero ir. No importa si no puedo correr en educación física. Solo quiero ir a México a comer algo delicioso». Lo dudé. Con el estado de salud de Clara, ¿estaría bien un viaje largo?, le pregunté al profesor Müller. Dijo que volar no era un problema, pero que Clara debía evitar actividades extenuantes y tomar sus medicinas regularmente. También me aconsejó que averiguara de antemano el número de teléfono de un hospital local en caso de emergencia. Decidí, está bien, iremos, porque eso es lo que Clara desea. Y sinceramente, yo también quería un cambio de aire. Cada día en casa, solo preocupada por Clara, me estaba volviendo cada vez más amargada. La escuela dijo que los familiares también podían acompañar, y mi experiencia en viajes internacionales como azafata fue de gran ayuda. Y así, mi hija y yo reservamos vuelos a México. En ese momento, no sabía que ese vuelo cambiaría por completo nuestras vidas. En el vuelo a la Ciudad de México, miré por la ventana. El sol se ponía sobre las nubes. Durante 15 años, había visto esta escena cientos de veces, pero ese día era extrañamente hermosa. Clara estaba sentada a mi lado, usando su tableta para aprender algunas frases básicas en español. «Hola, gracias. ¡Qué rico!». Su pronunciación era un poco torpe, pero su expresión concentrada era adorable. Esta era una de las raras veces que volaba como pasajera, no como azafata. Normalmente, estaría en el pasillo sirviendo bebidas, revisando los cinturones de seguridad y supervisando la cabina durante el despegue y el aterrizaje. Pero esta vez, estaba sentada en un asiento, recibiendo una comida. Se sentía extraño, como si fuera la primera vez en 15 años que realmente descansaba en el cielo. Clara preguntó, «Mamá, ¿cuánto tiempo tardamos en volar a México?» «Unas 10 horas, cariño. Volamos de noche y llegaremos por la mañana». Clara asintió y volvió a fijar la vista en su tableta. Miré a mi hija y deseé en silencio que este viaje fuera un hermoso recuerdo para ella. Durante los 2 años de espera agotadora para la cirugía, al menos estas 2 semanas, esperaba que fuera feliz. La comida fue servida, pollo o pasta. Yo elegí pollo, y Clara eligió pasta. Dio un bocado y frunció el ceño. «¿No está rico?». «Sí, la comida de la escuela es mejor». Me reí. «Sí, la comida del avión suele ser así, cariño». En ese momento, un hombre pasó por el pasillo. Tendría unos 60 años, parecía mexicano. Vestía un traje elegante y llevaba una tarjeta en el cuello que parecía de hospital. Miré por casualidad, y leí las letras en inglés. Hospital Universitario de Cardiología de la Ciudad de México. Departamento de Cirugía Cardiovascular y Torácica. Mi corazón latió con fuerza. ¿Departamento de Cirugía Cardiovascular? Involuntariamente, lo miré. Pareció sentir mi mirada, y el hombre se giró. Nuestros ojos se encontraron. Rápidamente bajé la cabeza, sintiéndome un poco descortés, pero el hombre inició una conversación en inglés. «Usted es azafata de Lufthansa, ¿verdad?». Me sorprendí. «¿Cómo lo sabe, señor?». Él sonrió. Vi la etiqueta de equipaje de la aerolínea en su bolso. Yo también acabo de asistir a un congreso en Múnich sobre... Ah, claro. Sentí un impulso extraño. Era difícil llamarlo una coincidencia. Un cirujano cardiovascular estaba sentado tan cerca de mí. El hombre me entregó su tarjeta de presentación. Su nombre era Dr.
Ricardo Morales, profesor y médico del Departamento de Cirugía Cardiovascular y Torácica del Hospital Universitario de Cardiología de la Ciudad de México. ¿Un congreso?, pregunté. Así es, el Congreso Europeo de Cardiología Pediátrica que se celebró en Múnich. Fui allí para presentar un artículo. En ese momento, decidí que tenía que preguntar. Esto era el destino. Profesor, si no le importa, ¿podría hacerle una pregunta? El profesor Morales asintió. Con cautela, dije. Mi hija tiene un problema cardíaco. El médico le diagnosticó una variante de la tetralogía de Fallot, una cardiopatía congénita. El rostro del profesor Morales se puso serio. Ah, ¿sí? ¿Cuánto tiempo hace que la diagnosticaron? Hace unos 6 meses, en el Hospital Universitario de Múnich. Y ya se ha programado la cirugía. Suspiré. El problema es que el tiempo de espera es demasiado largo. Tenemos que esperar entre 18 y 24 meses. El profesor Morales abrió mucho los ojos. ¿24 meses? Sí. El sistema de salud alemán es muy bueno, pero los tiempos de espera son demasiado largos. Dicen que hay escasez de especialistas en cardiología pediátrica. El profesor Morales pensó un momento y luego dijo, no puedo dar una opinión precipitada sin conocer el historial médico, pero en México, los tiempos de espera no son tan largos. Mis oídos se agudizaron. ¿Cuánto tiempo? Depende del caso, pero generalmente de 2 semanas a un mes. En casos de emergencia puede ser más rápido. 2 semanas a un mes. No podía creerlo. En Alemania eran 24 meses y en México solo un mes. Honestamente yo estaba medio convencida, medio escéptica. ¿El nivel médico de México era tan alto? ¿Más alto que el de Alemania? Había visitado 50 pascalices, pero nunca había visto un sistema de salud mejor que el alemán. El profesor Morales pareció leer mis pensamientos. Él sonrió. Entiendo su escepticismo. Cada vez que voy a congresos internacionales y hablo del sistema de salud mexicano, todos tienen una reacción similar. Pero es la verdad. La accesibilidad a los servicios de salud en México está entre las mejores del mundo. El sistema de seguro médico está bien establecido, lo que reduce los tiempos de espera, y los costos también son razonables. ¿Los costos también son razonables? Así es. Para una cirugía cardíaca pediátrica en México, los costos estimados varían según el caso, pero rondarían entre 300,000 y 500,000 pesos mexicanos. Para extranjeros sin seguro, el costo podría ser un poco más alto, pero aún así mucho más barato que en Alemania o Estados Unidos. Mi mente estaba confusa. En Alemania, el costo estimado era de 80,000 euros, el equivalente a unos 1.6 millones de pesos mexicanos. Y en México, solo unos 500. ¿000 pesos? ¿Por qué es tan barato en México? ¿Es porque la calidad médica es inferior? El profesor Morales sonrió. No, la calidad médica está entre las mejores del mundo. Si consulta las estadísticas de la OMS, verá que México se encuentra en los primeros puestos en infraestructura médica, número de médicos y tecnología médica. Los bajos costos se deben a una diferencia en el sistema. En México, el Seguro de Salud Nacional cubre la mayor parte de los costos y muchos hospitales operan sin fines de lucro. Por lo tanto, los costos son mucho más baratos que en los hospitales con fines de lucro de Estados Unidos. Estaba perpleja. Las cosas en las que había creído durante 15 años se estaban tambaleando. Alemania es la mejor. El sistema de salud alemán es el número 1 del mundo. Pero ahora, escuchaba que México era incluso mejor. El profesor Morales dijo con cautela, no puedo dar consejos arbitrarios sin examinar directamente la condición de la paciente, pero si ya está en México, ¿por qué no intenta una consulta? Además de nuestro hospital en la Ciudad de México, hay muchos otros centros excelentes de cardiología pediátrica, como el Hospital Infantil de México Federico Gómez. Todos tienen un nivel internacional. Asentí. Gracias, profesor. Lo pensaré. A decir verdad, en ese momento no lo tomé muy en serio. Solo pensé que eran las palabras de un médico que, por casualidad, estaba orgulloso de su país. ¿Quién no diría que su país es el mejor, como yo había creído que Alemania era la mejor? El avión aterrizó en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México a las 7 de la mañana. Julio en México era caluroso y húmedo, completamente diferente al verano fresco de Alemania. El autobús de la escuela ya nos esperaba en el aeropuerto. Estudiantes y padres de la Escuela Internacional de Múnich subieron al autobús. Clara miraba por la ventana, curiosa por todo.
Los letreros en español, los edificios de apartamentos altos, las calles anchas. Un paisaje completamente diferente al de Alemania. Al entrar en el centro de la ciudad, yo misma empecé a sorprenderme. La Ciudad de México era más limpia y moderna de lo que imaginaba. Honestamente, siempre había pensado que México era un país atrasado, una nación en desarrollo en América Latina. Aunque sabía de grandes corporaciones, seguía pensando que no podía compararse con países desarrollados como Alemania. Pero la Ciudad de México era completamente diferente a mis expectativas. Rascacielos se alzaban, las calles estaban limpias, y el sistema de transporte público parecía incluso más eficiente que en Alemania. Las paradas de autobús tenían techos, había Wi-Fi gratuito en muchos lugares, y los baños públicos también estaban muy limpios. Nuestro alojamiento era un hotel en la colonia Roma Norte, organizado por la escuela. Después de registrarnos, Clara exclamó: «Mamá, qué bonito es aquí». La habitación era espaciosa y limpia. Desde la ventana se podía ver el horizonte de la Ciudad de México. Clara saltó a la cama y rodó, luego de repente se detuvo. «Mamá, estoy un poco cansada», me preocupé. Quizás fue por el largo vuelo. Pero el estado de Clara siempre me mantenía ansiosa. «Está bien, descansa un poco. Hoy no hay nada programado». Clara se quedó dormida rápidamente. Me quedé junto a la ventana, pensando. Las palabras del profesor Morales resonaban en mi cabeza. En México, solo se necesitan 2 semanas a un mes para operar. ¿Será verdad? Si fuera verdad, ¿qué pasaría? Sacudí la cabeza. No, no puede ser. Seguro que solo lo dijo por decir. ¿Cómo podría México ser mejor que Alemania? Es ridículo. Aún así, no tiré la tarjeta de presentación. La guardé en mi billetera, solo por si acaso. En ese momento, no podía imaginar que esa tarjeta se convertiría en el salvavidas de Clara. A la mañana siguiente, comenzó el programa de intercambio. Clara y yo visitamos una escuela internacional en la Ciudad de México. Desde la entrada, la primera impresión fue diferente. Las escuelas en Alemania suelen tener un aspecto antiguo, ubicadas en edificios viejos. Pero esta escuela era muy moderna y limpia, con fachadas de vidrio, un patio de recreo espacioso y equipos de juego de última generación. A Clara se le iluminaron los ojos. «Mamá, qué bonita escuela». La maestra encargada de guiarnos se llamaba Sofía Ramírez, una mujer joven que hablaba inglés con fluidez. «Bienvenidos a todos. Hoy experimentarán un día en nuestra escuela. Asistirán a clases y almorzarán con nosotros». Al escuchar almorzar, a Clara se le agudizó el oído. Quizás recordó lo que le había contado su amiga Sofía. Por la mañana, asistimos a una clase del mismo nivel que Clara. Los niños mexicanos nos miraban con curiosidad. El contenido de la clase no era muy diferente al de Alemania, pero una cosa me asombró: la actitud de los niños. Estaban realmente muy concentrados. Los niños en Alemania también tienen buena capacidad de concentración, pero los niños mexicanos eran aún más. Parecía que no querían perderse ninguna palabra de la maestra. Y entonces llegó la hora del almuerzo. No esperaba mucho. ¿Qué podía tener de especial el almuerzo en la escuela? El almuerzo en la Escuela Internacional de Clara también era bastante bueno, con ingredientes orgánicos y un menú elaborado por un nutricionista. Por supuesto, no era gratis. Cada comida costaba 15 euros, unos 300 pesos mexicanos. Al entrar al comedor, tuve que detenerme. ¿Esto es el almuerzo de la escuela? En la bandeja había arroz, sopa y 4 o 5 acompañamientos. Tacos de carne, enchiladas, frijoles refritos, ensalada de nopales, sopa de tortilla. Los colores eran muy llamativos, parecía comida de restaurante. Clara susurró: «Mamá, ¿esto es realmente comida de la escuela?» «Sí, supongo». Nos pusimos en la fila para tomar la comida. No era autoservicio, sino que las señoras de la cocina nos servían en las bandejas. Incluso preguntaban si queríamos poca o mucha comida. Pedí una porción normal. El arroz, los platos principales y finalmente la sopa se colocaron en la bandeja, con un aspecto muy abundante. Me senté a la mesa y probé, y me sorprendió. Estaba delicioso. Los tacos eran suaves y sabrosos. La ensalada de nopales era crujiente y aromática. Clara también probó un bocado y dijo que estaba muy bien. «Mamá, está más rico que en mi escuela». Tuve que admitirlo. Solo en términos de sabor, era mejor que el almuerzo en Alemania. Y lo más asombroso era el precio. Le pregunté a la maestra Sofía Ramírez: ¿Los estudiantes tienen que pagar por esta comida?
La maestra Sofía sonrió y respondió: No, este es un programa de almuerzo escolar universal para primaria, completamente gratuito, financiado por el gobierno y las autoridades locales. ¿Completamente gratuito? Me quedé sin palabras. En Alemania, pagábamos casi 300 pesos por una comida, y aquí era gratis. Y además era una comida tan abundante y deliciosa. Miré alrededor. Los niños mexicanos comían alegremente, como si fuera algo obvio. Me sentí celosa. En Alemania, muchos niños tenían que llevar su lonchera porque el almuerzo escolar era demasiado caro. Clara terminó de comer y dijo: Mamá, quiero estudiar en esta escuela. Después del almuerzo, fuimos al patio de la escuela. Los niños corrían, jugaban fútbol, saltaban la cuerda, jugaban a las escondidas. Clara los miraba con anhelo. Mi corazón se encogió. Ella también quería correr y jugar así, pero su corazón no se lo permitía. De repente, Clara tambaleó. Su rostro se puso pálido y comenzó a sudar. Clara, ¿estás bien? Mamá, estoy un poco mareada, dijo Clara en voz baja. La conduje a un banco. Su pulso era irregular. Este síntoma ya había ocurrido varias veces en Alemania. La maestra Sofía Ramírez corrió. ¿Qué pasa? ¿Está bien la niña?, le expliqué. Mi hija tiene un problema cardíaco, necesita descansar un poco. Quizás deberíamos ir a la enfermería. Llevamos a Clara a la enfermería. La enfermera hizo que Clara se acostara y la examinó. Le tomó la presión arterial, la saturación de oxígeno, la temperatura. El pulso era un poco rápido, pero no a un nivel peligroso. La niña descansará un poco y estará bien. Solté un suspiro de alivio, pero aún me sentía inquieta. Parecía que Clara se sentía así cada vez con más frecuencia. Mientras Clara descansaba, miré por la ventana. Vi a los niños mexicanos corriendo y jugando, sanos y felices, mientras Clara solo podía sentarse y mirar. Las palabras del profesor Morales volvieron a resonar en mi cabeza. En México, solo se necesitan 2 semanas a un mes para operar. ¿Y si fuera verdad? ¿Y si la niña pudiera ser operada en México? Sacudí la cabeza. No, no podemos. Somos turistas, no tenemos visa médica, no tenemos seguro, y ya tenemos un diagnóstico en Alemania. Si fuéramos a otro país y empezáramos de cero, costaría más tiempo y dinero. Pero un rayo de esperanza comenzó a brillar. Mirando a Clara pensé, ¿podrá la niña aguantar 2 años? ¿Y si durante los 2 años de espera en Alemania le pasa algo? Solo de pensarlo, me sentí sin aliento. No, eso no puede pasar. Clara abrió los ojos. Mamá, ya estoy bien. ¿Podemos salir? Le acaricié el pelo. Descansa un poco más, no hay prisa. Clara volvió a cerrar los ojos. Le tomé su pequeña mano. Debía proteger a esta niña a toda costa. Decidí investigar. Incluso si solo era una consulta en un hospital mexicano, valía la pena. ¿Quién sabe? Quizás realmente puedan operar en unos días. Esa noche, de regreso al hotel, saqué la tarjeta de presentación de mi billetera. Profesor Dr. Ricardo Morales, Hospital Universitario de Cardiología de la Ciudad de México. Mis manos temblaban. ¿Debería llamar? Si después de una consulta seria me dicen que no es posible, me sentiré aún más decepcionada. Pero por Clara, tenía que intentarlo. Levanté el teléfono. Llamé al profesor Morales alrededor de las 7 de la tarde. Después de 3 tonos, una voz familiar respondió. Hola, profesor, soy Ana, la que lo conoció en el avión. Ah, la azafata alemana. Sí, la recuerdo. Está preocupada por el corazón de su hija, ¿verdad? Sí, hoy se volvió a desmayar en la escuela. La voz del profesor Morales se puso seria. Ah, ¿sí? ¿Cómo está la niña? Le conté todo. Él escuchó en silencio y luego dijo. Es posible que la condición de la niña esté empeorando. ¿Le gustaría traerla a nuestro hospital para un chequeo? Dudé. Me gustaría mucho, pero somos turistas, no tenemos visa médica ni seguro. La visa no es un problema. México está desarrollando el turismo médico, así que puede usar los servicios médicos con una visa de turista. Es cierto que el seguro no se aplica, pero los costos médicos en México ya son razonables, así que será mucho mejor que en Alemania o Estados Unidos. ¿En serio? Sí. ¿Puede venir mañana al hospital? Le programaré una revisión para la niña. Decidí. Sí, iremos. A la mañana siguiente, expliqué la situación a la persona a cargo del programa de intercambio y pedí un día libre. Llevé a Clara al Hospital Universitario de Cardiología. El hospital estaba muy limpio, la sala de espera era amplia, luminosa y decorada con dibujos infantiles.
El ambiente no era tan pesado como en los hospitales alemanes. El profesor Morales ya nos esperaba en el vestíbulo. Ha sido un viaje difícil para usted. Primero, revisemos a la niña. El proceso de examen fue más rápido de lo que esperaba. Electrocardiograma, ecocardiograma, análisis de sangre. En Alemania, para programar y esperar estas pruebas, se necesitaban varias semanas. Pero aquí, todo se completó en el mismo día. Los resultados estuvieron listos en unas 2 horas. Entramos en el consultorio del profesor Morales. Él señaló una pantalla y explicó: los resultados ya están. El diagnóstico en Alemania es correcto. Sin embargo, en comparación con el historial médico de Alemania, la condición de la niña parece haber empeorado un poco. Mi corazón se hundió. ¿Empeorado? Sí, parece que en los últimos 6 meses, los síntomas han empeorado. Dada la situación actual, lo mejor sería operar lo antes posible. Pregunté con voz temblorosa: ¿cuánto es lo antes posible? Déjeme revisar el horario del hospital. Pero probablemente podamos programar la cirugía en los próximos 3 a 5 días. ¿3 días? No podía creerlo. En Alemania eran 2 años, y aquí eran 3 días. Pregunté: ¿cuál es la tasa de éxito? Según los estándares de nuestro hospital, la tasa de éxito para este tipo de cirugía es superior al 98%. Por supuesto, también depende de la situación individual. Pero con Clara, su salud general es bastante buena, así que creo que el pronóstico será muy bueno. ¿98%? Todavía estaba medio incrédula. Demasiadas buenas noticias para ser verdad. Pregunté directamente: profesor, ¿por qué el tiempo de espera en México es más corto que en Alemania? El profesor Morales respondió: hay muchas razones. Primero, el sistema de salud mexicano es muy eficiente. El proceso, desde la programación de la cita, el examen, el diagnóstico hasta la cirugía, está diseñado para ser rápido. Segundo, la estructura de costos es diferente. Los costos médicos en México son bajos, por lo que los pacientes tienen más fácil acceso a los hospitales. Esto crea un entorno de competencia saludable. Los hospitales siempre se esfuerzan por reducir los tiempos de espera para atraer pacientes. Empecé a entender. Era una diferencia en el sistema. No es que Alemania fuera mala, sino que México era particularmente eficiente. Y luego, la pregunta decisiva: ¿cuánto costará? El Departamento de Administración le informará la cantidad exacta, pero la estimación para pacientes extranjeros será de entre 300,000 y 400,000 pesos mexicanos, incluyendo todos los costos de cirugía, hospitalización y pruebas. 300,000 a 400,000 pesos mexicanos. En Alemania eran 80,000 euros, es decir, más de 1.6 millones de pesos. Y en Estados Unidos, de 250,000 a 400,000 dólares. Estaba confusa. ¿Por qué nadie sabe esto? ¿Por qué, durante 15 años viajando por todas partes, nunca había oído hablar de la medicina mexicana? El profesor Morales sonrió. Ya se está haciendo más conocida. En los últimos años, el turismo médico en México ha crecido muy rápido. Mucha gente de Estados Unidos, Canadá y Sudamérica viene aquí. Los pacientes de Europa también están aumentando, especialmente en las áreas de tratamiento de cáncer, cirugía cardíaca y estética. Tenía que tomar una decisión: regresar a Alemania con Clara y esperar 2 años, o someterla a cirugía aquí. La elección era demasiado clara. Profesor, nos operaremos. Por favor, opere a Clara. El profesor Morales asintió. Muy bien. Mañana haremos las pruebas preoperatorias especializadas, y pasado mañana procederemos con la cirugía. En ese momento, rompí a llorar. 6 meses de espera desesperada habían terminado así. En México, en un lugar que nunca hubiera imaginado. Clara me tomó de la mano. Mamá, ¿por qué lloras? Sonreí y respondí. Estoy tan feliz, mi Clara. Pronto estarás completamente sana. Los ojos de Clara se iluminaron. ¿De verdad, mamá? ¿Entonces podré correr y jugar? Sí, puedes correr y jugar todo lo que quieras. Clara sonrió radiante. Al ver esa sonrisa, creí que venir a México era el destino. La cirugía estaba programada para durar entre 4 y 5 horas. Clara tan pequeña con el traje de hospital. La abracé. Clara, solo tienes que dormir un poco. Cuando despiertes, todo estará bien. No te preocupes, cariño. Ella asintió. No tengo miedo, mamá. Esas palabras fueron como una puñalada en mi corazón.
Una niña de 8 años a punto de enfrentarse a una cirugía cardíaca y decía no tener miedo, mientras yo estaba muerta de miedo. Clara fue llevada a la sala de operaciones. La puerta se cerró. Me derrumbé en una silla en el pasillo. 5 horas después, el profesor Morales salió, se quitó la mascarilla y se acercó a mí. La cirugía fue un éxito. Al escuchar esas palabras me desplomé al suelo. Las lágrimas caían sin parar. El defecto cardíaco ha sido corregido con éxito. El flujo sanguíneo es normal y los signos vitales están estables. No pude decir una palabra, solo llorar. La pesadilla de los últimos 6 meses había terminado. Clara había sido salvada. Clara se recuperó más rápido de lo esperado. Después de una noche en la unidad de cuidados intensivos, fue trasladada a una habitación normal. Cuando vi a Clara abrir los ojos por primera vez y sonreírme, volví a llorar. «Mamá, tengo hambre». Le trajeron la comida del hospital, un tazón de caldo y algunos acompañamientos. Clara se lo comió todo y dijo que estaba delicioso. El médico dijo que podría ser dada de alta en una semana. El día del alta, el departamento de administración me entregó la factura final. El costo total, incluyendo cirugía, hospitalización, pruebas y medicamentos, fue de 350,000 pesos mexicanos. Sostuve la factura y la miré por un buen rato. En Alemania, la cifra estimada era de más de 1.6 millones de pesos. En México, solo 350,000 pesos. Con una suma de dinero que no era ni la mitad de lo que costaría en Alemania, habían salvado la vida de mi hija. Me quedé allí, en el pasillo del hospital, sosteniendo la factura y llorando. «Gracias, muchas gracias». Clara me tomó de la mano. «Mamá, ¿por qué lloras otra vez?». Sonreí y respondí, «Porque soy muy feliz». Después del alta, nos quedamos en México una semana más. Clara mejoraba cada día. Su piel estaba sonrosada, comía bien. Y entonces, ocurrió algo maravilloso. Clara empezó a correr. Corría por el pequeño parque cerca de donde nos alojábamos, sin quedarse sin aliento, sin marearse. «Mamá, ¿puedo correr? Mira». Clara sonrió radiante. Me senté en un banco, mirándola y llorando. Esto es un sueño. Venir a México y mi hija había recibido una nueva vida. Así que antes de regresar a Alemania, tomé una decisión. «Clara, déjame preguntarte algo. ¿Te gusta México?». «Sí, mamá. La comida es deliciosa, la gente es amable y la escuela también es divertida. ¿Y si viviéramos en México?». Los ojos de Clara se abrieron de par en par. «¿De verdad? ¿Viviremos en México? Me encanta. Quiero ir a la escuela mexicana. El almuerzo allí es delicioso, mamá». Busqué en línea cómo una extranjera podía trabajar en México. Tipos de visa, condiciones de empleo. Era complicado, pero no imposible. Y entonces se me ocurrió una idea. Aeroméxico. Soy una azafata con 15 años de experiencia. Hablo 4 idiomas. Si Aeroméxico contrataba azafatas extranjeras, ¿por qué no intentarlo? De regreso a Alemania, completé los procedimientos de chequeo médico para Clara en el Hospital Universitario de Múnich. El profesor Müller quedó asombrado con el resultado de la cirugía. La operación se realizó muy bien, extremadamente perfecta. «Profesor, ¿por qué no me habló de la opción en México?». Él mostró un aire de disculpa. «Nos resulta muy difícil recomendar hospitales en otro país. Hay problemas legales y de responsabilidad». Entendí. Era una limitación del sistema, pero esa misma limitación casi hizo que Clara tuviera que esperar 2 años. Decidí. Tenemos que ir a México. Tengo que crear un mejor ambiente para Clara. 6 meses después, preparé todo. Presenté mi solicitud en Aeroméxico y pasé la ronda de entrevistas en video. La ronda final de entrevistas se llevó a cabo en persona en la Ciudad de México. Recuerdo su última pregunta. ¿Por qué quiere dejar Lufthansa para unirse a Aeroméxico? Respondí con sinceridad. Porque mi hija recibió una nueva vida en México. Los médicos mexicanos salvaron su vida. Quiero vivir en este país, donde mi hija pueda crecer sana. Una semana después, recibí la notificación de contratación. El día que llegamos al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, para comenzar nuestra nueva vida, el cielo azul de otoño de la Ciudad de México era hermoso. Alquilamos un pequeño apartamento en la colonia Roma Norte. Clara se matriculó en la escuela internacional en la que había participado en el programa de intercambio. El primer día de escuela, Clara se giró y preguntó, «Mamá, ¿mis amigos me recordarán?». «Claro que sí, cariño.
Tan pronto como bajó del coche, una niña mexicana corrió, sonriendo radiante y saludando con la mano. Clara, hola. Clara también sonrió y le devolvió el saludo. Hola, Sofía. Al ver esa escena, volví a llorar. La imagen de mi hija saludando a sus amigos y caminando juntos hacia la puerta de la escuela. Una escena normal, pero para mí era un milagro. Esa noche, Clara regresó y contó emocionada. Mamá, hoy en educación física pude correr. También jugué fútbol. La abracé. Muy bien, mi Clara. Pasaron unos meses, y tanto mi hija como yo nos adaptamos a la vida en México. Clara aprendió español muy rápido. Yo comencé a trabajar en Aeroméxico. El uniforme azul marino y blanco de la aerolínea me sentaba muy bien. Un año después, fuimos al Hospital Universitario de Cardiología para el chequeo de seguimiento periódico de Clara. El profesor Morales revisó los resultados y dijo: perfecto. La función cardíaca de la niña es completamente normal. Ahora puede vivir como cualquier otro niño. Volví a llorar. Gracias, profesor, muchas gracias. De camino a casa, Clara preguntó: Mamá, ¿ya estoy completamente sana? Así es, cariño. ¿Entonces puedo correr un maratón? Me reí. Puedes hacer lo que quieras. Clara sonrió radiante. Genial. Cuando sea grande, seré médica. Como el doctor Morales. Al escuchar esas palabras, mi corazón se sintió cálido. Hace un año, ella tuvo que esperar 2 años para una cirugía. Ahora soñaba con ser médica. México nos había dado a Clara y a mí una nueva vida. Un país que nunca había conocido, a pesar de haber visitado 50 naciones. Un país que conocí gracias a un encuentro casual en un avión, y que ahora era mi hogar. Ya no pensaba que Alemania fuera el mejor país del mundo, porque me había dado cuenta de que en este mundo hay muchos países maravillosos que aún no conocía, como México. Clara regresó de la escuela y dijo: Mamá, hoy para el almuerzo hubo un rico pozole. Sonreí y respondí: ah, qué bien. Fuera de la ventana, el atardecer de la Ciudad de México caía, con rayos de sol rojos tiñendo todo el cielo. Qué hermoso, susurré. Gracias.